Entonces este pobre genera una exclusión social donde siempre se va a sentir menospreciado, y eso sí es un problema de los vaivenes de la economía latinoamericana, donde generamos la pobreza de la exclusión, más que la pobreza de la violencia, donde el excluido genera guetos, vive aparte, genera otro mundo, un submundo que muchas veces no queremos ver, no queremos reconocer. Ese sí es un problema real. Unas clases medias, perdón, unas clases medias que constantemente no quieren ser pobres y entonces luchan para mantenerse como clase media y mandan a sus hijos a la escuela para superarse, les enseñan inglés para que sean mejores, los entran a universidades para que sean mejores y les piden por favor, usted tiene que aumentar el ingreso económico de la familia, ¿cierto? Yo lo dejo a usted en un punto, de ahí usted sigue y su misión para con sus hijos es darle más de lo que yo le pude dar a usted. Esa es la lógica de la clase media y por eso la clase media tiene un ciclo de vida a mi parecer nefasto y muerto, es inércico, ¿sí? Que es nacer, crecer, reproducirse, comprar una casa, pagarla a 50 años y morir, ¿sí? Porque la casa es la que le da su valía. Entonces miren que mi proceso de inclusión económica va a partir de la capacidad de propiedad que yo pueda desarrollar, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿qué valía tuvo esa vida, ¿no? Que se dio simplemente a mantener sus necesidades económicas, ¿sí? Y así ocurre, ¿no? Y por eso la clase media siempre va a ser la gran afectada de cualquier crisis económica, porque es la que le debe a los bancos. El pobre no le debe a nadie porque es pobre, ¿sí? El pobre ya está jugando en su propio escenario de miseria y complicación. La clase media es la que le debe a los bancos, la clase media es la que le debe al Estado, porque la clase rica pues es el Estado y los bancos, ¿sí? Los banqueros son los ricos, los políticos son los ricos, entonces las clases altas son ellos mismos y ellos entre ellos pues juegan en esa misma dinámica. América Latina ha mantenido en los últimos años, para centrarnos un poco ya más acá en lo contemporáneo, ha mantenido en los últimos años, entonces como les digo, el modelo doble: economía rural, aristocrática, agraria, con una economía industrializada urbana. Por eso las ciudades son como son y por eso el campo es como es. En Colombia es más dramático porque a eso súmenle todas las problemáticas de violencia que tenemos y tenemos un escenario inacabado, ¿verdad? Entonces lo que tenemos es una América Latina que en los últimos 20 años ha pasado por dos crisis muy grandes. En los años 80 pasó por algo que se llamó la crisis de la deuda, es decir, estos países con tal de desarrollarse se endeudaron al máximo y simplemente no pudieron pagar más, entonces se declararon en moratoria, ¿sí? Y entonces aparecen las organizaciones como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional a presionar los procesos de pago. Y entonces tenemos hiperinflaciones, me refiero a que la moneda sube muchísimo de precio, se da en el caso de Brasil y Perú, donde, por ejemplo, si lo viéramos desde Colombia, si mañana yo compro una gaseosa en 2.000 pesos, el lunes me podría subir a 10.000, 15.000 pesos en un proceso de hiperinflación. Fue lo que le pasó a Brasil y a Perú, cuando el Estado dice ya no puedo pagar más, tengo que restringir el proceso económico, tengo que restringir la capacidad de moneda que tenga y me voy a pagarle al primer mundo lo que le debo, ¿cierto? Entonces los grandes afectados van a ser, por eso vuelvo y les digo, las clases medias. Las clases altas no, el pobre, como les digo, siempre va a estar afectado, siempre, esa es su constante. Pero las clases altas, ¿qué hacen? Sacan sus capitales, sacan sus dineros. Piensen en la lógica de un gran banquero. Yo soy el dueño de un banco, veo que viene la crisis, ¿sí? Ya lo tengo porque tengo gran cantidad de empleados analistas analizando qué viene. Ellos me dicen, lo más seguro es que el lunes el gobierno diga esto, entonces ¿qué hago yo? Cojo mi dinero y me lo llevo a otro lado, ¿sí? Entonces genero lo que se llaman los capitales golondrina. En el caso de Argentina lo llamaron este año fondos buitre, es decir, dineros que vienen y van, que fluctúan, que no se quedan en un país, porque cuando el país entra en inestabilidad, entonces simplemente se van y nos generan lo que se llama la ruptura de una burbuja especulativa, es decir, cuando hay mucho dinero en una economía, en este caso en América Latina, y en eso quiero ser claro, hoy, junio de 2015, América Latina no está en crisis económica. ¿Pero por qué no está en crisis económica? Porque los centros son los que tienen crisis económica. Estados Unidos y Europa tienen crisis. Entonces, ¿qué hizo el banquero europeo y el banquero gringo? ¿Qué hicieron los empresarios de estas zonas? Se fueron, o se vinieron, mejor dicho, a América Latina. Eso que nos genera un efecto complicado en América Latina, la subida de los precios de todo, porque llega mucho dinero. Miren nomás el dólar cómo sube. Entonces el Banco de la República o la banca central del país tiene que recoger el dinero, ¿sí?
lo tiene que recoger constantemente, para que no se le genere, no se le amplíe la oferta monetaria y se le genere un caos social por deflación, es decir, la caída excesiva de los precios. El dinero funciona como cualquier producto. Si yo tengo una botella de agua y es la única botella que yo tengo en el norte de África, va a valer muchísima plata al que la quiera comprar, si es que la quiero vender, porque eventualmente no la vendería. Pero si yo tengo un inventario en el norte de África de alrededor de 10.000 botellas de agua, pues no las puedo vender igual que si vendiera una sola. ¿Sí ven? Entonces es lo mismo. Si yo tengo muchísimo dinero en la economía, todos los precios van a caer. Entonces yo tengo que irlo recogiendo y manejando las divisas, caso el dólar, tengo que ir manejando la oferta monetaria, es decir, la cantidad de dinero que tiene una economía, y tengo que jugar con eso para mantener relativamente estable un país. Por eso para nosotros ahorita es todo muy caro. El problema es cuando Europa y Estados Unidos se recuperen, ¿qué va a pasar con ese dinero? Se va. Y entonces, ¿qué va a pasar con los apartamentos de 2.000, 3.000 millones que venden hoy en las principales ciudades de América Latina? Se van a golpear. Van a caer las constructoras, se van a ver afectadas, los grandes constructores se van, o algunos se declararán en quiebra, y a quienes van a echar a sus empleados, que son clases medias. ¿Ven? Eventualmente esas clases medias caen en toda crisis y se pauperizan, es decir, se convierten en clases pobres, bajas, y los que logran brincar a clases altas pues simplemente se van con los capitales de clases altas, ¿no? Entonces esa fue la crisis, más o menos, crisis de los 80, la crisis de los 90 es como la que les relato, donde hay un proceso de industrialización, donde tengo que restringir al Estado al máximo, es decir, tengo que decirle al Estado: señores, ustedes no pueden ser los dueños de las empresas para producir. Entonces yo dejo al Estado en los servicios básicos. Eso es el neoliberalismo. Educación, seguridad, salud. Son las tres cosas que me tiene que garantizar el Estado. El resto lo puedo vender. La infraestructura la puedo concesionar, es decir, las carreteras las pueden hacer privados y yo les pago por esas carreteras o les dejo los peajes para que ellos cobren, ¿sí? Incluso en educación, que ya es la exageración, ya se está haciendo también, ¿no? Donde hay colegios a los que yo les doy, yo les pago, ¿sí? Eso es neoliberalismo, ¿sí? Puede funcionar, no estoy diciendo que el modelo sea totalmente nefasto en todos los casos, pero en el caso de la salud creo que lo vemos y es macabro, porque es que juegan con la vida de la gente, ¿no? Entonces simplemente el paciente pasa a ser un producto. Entonces miren cómo el Estado, en un esquema neoliberal, deja de ver a la persona como el ciudadano al que tiene que aportarle y ayudarle, y la empresa privada simplemente lo pasa a ver como un consumidor, como un cliente. Entonces ahí tenemos los dos procesos. El Estado dice: yo me deshago de esto ya no es mi responsabilidad, y pasa entonces a los privados, y los privados ya no lo ven como ciudadano o ciudadana, alguien que merece una dignidad por haber nacido en un territorio, porque tiene o porque le responde al Estado también con unos deberes ciudadanos, sino que es simplemente un consumidor, es un cliente. Entonces ahí es donde uno dice: bueno, hasta dónde llega esta lógica un poco que puede ser macabra, como les digo, en el caso de la salud. En otros casos puede funcionar. Usted me puede decir: pero es que los países ahorita venden todo. No necesariamente. Los países del primer mundo han establecido, para poder romper con estas estructuras negativas del neoliberalismo, para poder romper con esto, ellos garantizan un esquema público, es decir, en Inglaterra hay educación pública gratuita, en Alemania hay educación pública gratuita, en Suecia hay educación pública gratuita, en Estados Unidos hay educación pública gratuita. Que también está lo privado y es mucho más caro, claro. Yo le permito esa oferta si usted la quiere comprar, pero yo como Estado le garantizo. El problema en América Latina es que el Estado empezó a deshacerse de absolutamente todo, ¿no? ¿Qué es lo único que no ha podido deshacerse? De la seguridad, ¿sí? Es decir, de sus policías y de sus ejércitos, porque eso implicaría que yo contrato totalmente un cuerpo privado de seguridad para que hagan de policía de una ciudad, un cuerpo privado de seguridad para que me cuiden las fronteras, ¿sí? Y de todas las amenazas que pueda tener un territorio, y eso significa mercenarios. Entonces volveríamos a un escenario del siglo II antes de Cristo, donde los países, los estados o los gobiernos contrataban mercenarios para que les ayudaran y los defendieran, y es el escenario máximo de retroceso e injusticia en el siglo XXI. Entonces, concretando, como para ir cerrando algunas ideas. Primero, América Latina viene de unos procesos de dependencia colonial que no superó por sí misma.
no los ha podido superar. Durante 200 años se mantuvo en eso y los pequeños procesos de industrialización que aparecen son improvisados, algunos son importantes como en el caso de Buenos Aires, Río de Janeiro y Sao Paulo, e incluso Ciudad de México, otros son más improvisados como Caracas, Bogotá, Quito, Lima, ¿sí? Bolivia sí está fuera de todo esto, Bolivia ni siquiera lo logra por su problemática indígena y social tan fuerte, pero son procesos improvisados donde ni las ciudades logran aportar lo suficiente, ni logran dar la posibilidad del pleno empleo y entonces nos dejan grandes masas de pobres que generan unos procesos de exclusión, que generan la miseria que tiene América Latina y unas clases medias que juegan o que quieren ser las clases altas pero que tampoco lo logran y muchas veces terminan siendo otra vez de nuevo clases bajas. Eso, entonces, tercer elemento importante, va combinado con las crisis sucesivas que tiene América Latina porque los dineros entran y se van dentro del proceso que ya expliqué. Llegan cuando el centro está en crisis, se van cuando el centro está bien. Llegan y se van, capitales golondrina que migran, por eso se les llama así, que migran dependiendo de la conveniencia estacionaria que puedan tener. Entonces nunca vamos a tener una base de desarrollo industrial muy fuerte, al menos no la tenemos hasta ahora, a eso le apuestan muchos gobiernos. En el gobierno de Colombia es clarísimo que quiere apostarle a eso. Argentina no es muy claro, Venezuela destruyó toda su base industrial, a Venezuela le va a costar de 10 a 15 años reconstruir su proceso de industrialización, el poco que tenía. El que sí lo está logrando es Brasil, entonces con un proceso industrial mucho más fuerte, mucho más grande, porque como ellos no tenían la mentalidad española y ahí la nobleza se volvió clase local debido a su proceso de independencia, sus nobles dijeron ya somos brasileros, vamos a trabajar por Brasil, ¿cierto? Es decir, a ellos, a sus niños en las escuelas no les enseñan que la madre patria es Brasil. En la América Española hasta hace unos años nos enseñaban que la madre patria era España. Entonces, ¿dónde están los procesos de construcción nacional de América Latina? Si ven, es el recuerdo nostálgico de lo que fue, porque es que éramos españoles y están los don, y decirle a alguien don es respetarlo. Brasil corta con eso, Brasil se acerca a otro tipo de proceso sociológico y político mucho más importante, mucho más equitativo. No significa que no tenga pobreza, ¿sí? Pero la pobreza ahí viene de un proceso de industrialización que ha sido muy fuerte, con unas clases sociales que no están muy preparadas para eso, ¿no? Que es el drama también del pobre y de la clase media. ¿Usted está listo para lo que le está pidiendo la industria? Tenemos la capacidad tecnológica, tenemos la capacidad educativa. Es que cuando uno habla de que la educación es el futuro de un pueblo, no se refiere a que todos tengamos que hacer lo mismo, sino que todos generamos un valor agregado. Es decir, hay gente que sabe hacer los aparatos tecnológicos, hay gente que sabe hacer estos aparatos, estos celulares, ¿sí? Hay gente que sabe hacer computadores, que generan un valor agregado, es decir, que cogen un pedazo de materiales y lo convierten en un producto y generan dinero a partir de eso y generan desarrollo. La gente que sabe hacer eso es la que es valiosa en las economías. El resto simplemente trabajamos a partir del discurso y ahí no hay una creación de valor agregado. Por eso cuando se habla de educación para el mundo lo que más valora es la educación técnica y tecnológica, no la educación profesional. Si ustedes observan los programas de educación en cualquier país desarrollado, lo que más prima es una estructura que es el college, que es una especie de instituto donde uno aprende a hacer algo práctico para poder desarrollar económicamente una actividad, ¿cierto? Aquí Colombia le ha metido mucho al SENA y por eso hemos tenido algunos cambios sociales importantes, y creo que el SENA es una institución que ha liderado ese cambio en términos de nuestra capacidad técnica y de nuestras posibilidades de desarrollo económico. De resto no funciona. Digamos, piensa en una isla donde todos son abogados. ¿Quién produce la comida? ¿Quién manufactura? ¿Quién cosecha? ¿Quién cocina? Nadie. Los abogados simplemente se quedarían y moriría esa nación inmediatamente en menos de una semana por una gran hambruna, porque ni siquiera podrían cultivar, sembrar, cultivar, cosechar, manufacturar el alimento y cocinarlo, ¿cierto? No podrían hacerlo. Entonces miren que es esa franja de la economía la que sabe hacer algo, la que nos hace falta en América Latina. Ahí es donde apunta la cobertura de educación. A eso es a lo que tiene que ir. A eso es a lo que tiene que ir. Créanme que una sociedad de agricultores y de cocineros en una isla sobreviviría más que una sociedad de abogados en una isla. Sobreviviría durante mucho más tiempo. Entonces miren que ahí tenemos el proceso tecnológico que nos hace falta. Brasil es el país que más ha logrado eso y lo está logrando. Brasil
que tiene un fenómeno muy similar al de América Latina, lo logra es porque en algún momento su clase política dijo: yo soy brasilero y a esto le tengo que apuntar, yo soy brasilero y hacia acá quiero ir, yo soy brasilero y quiero desarrollar mi país, ¿no? No sin problemas, porque Brasil tuvo problemas de industrialización en los años 80, tuvo la crisis de la deuda que les expuse en los años 80 y se enfrentó a las reformas neoliberales de los años 90, que el presidente Lula logró, digamos, matizar y llevar a Brasil a un nuevo esquema de desarrollo económico, no sin quitar la capacidad de la empresa privada, que ahí hay otro error en el análisis económico y político en América Latina. Hay gobiernos antineoliberales como el de Venezuela que asumen que desarrollar un país es quitar la empresa privada. La empresa privada da estímulo, la empresa privada genera desarrollo tecnológico, la empresa privada abre mercados, ¿sí? Pero como les digo, el esquema mixto es lo que más funciona y le funciona a todos los países. Hay sectores estratégicos que los países nunca van a negociar. La educación, eso no se lo dejan en la empresa privada, su seguridad y su defensa, eso no se lo dejan en la empresa privada. El resto lo puede manejar la empresa privada. Se necesita es un desarrollo mixto mucho más parejo y sobre todo mucho más ético, que es donde a veces nos falla la educación. Muchas gracias.